¿Qué tal a todos? Mi nombre es Andrés. El motivo por el que estoy acá es para hablarles de los diferentes acentos que hay en el inglés. Vamos a ver en primer lugar las diferencias entre el acento británico y el acento americano. Hey, nice pants. Excuse me? I said nice pants. You can't see my pants, can you? Of course I can. How can you see my pants? They're on your legs. Oh, you haven't been to America recently, have you? Well, I have actually. I've just got back from LA. That's Los Angeles, by the way. I know. Yeah, I picked up some of the American words and now I forget which ones to use. It's so confusing. Well, we call these trousers in Britain. Ah, of course we do. You know, there's so many things, though. It's like a completely different language sometimes. Really? Yeah. Would you like a crisp? Crisp. In the States, they're chips. Oh, so if I want to order our chips in America, what do I ask for? French fries. I see. And you know what that is, don't you? A fizzy drink. That's a soda. You know the lift over there? Yeah? That's an elevator. Oh, really? You know in the States, you don't go to watch a film. You watch a movie. Exactly. And you don't walk on the pavement. You walk on the sidewalk. You got it. I've watched a lot of films. Oops. Movies. ¿Por qué en el video mostré las diferencias entre el acento americano? Como podemos observar, en inglés británico decimos trouser cuando nos referimos a los pantalones. Si decimos pants, nos referimos a los calzoncillos o boxer que nosotros utilizamos. Las diferencias que hice notar ahí es para hacer una pequeña crítica en la forma en cómo evaluamos a nuestros estudiantes en la forma de listening. ¿Por qué? Porque muchos profesores diría que más del 80% utilizan el inglés americano, el cual no tengo ningún problema que un docente hable el inglés que le guste. Más sin embargo, presentamos fallas a la hora cuando hacemos el listening en inglés, porque diría que el 95% de los exámenes vienen en listening británico. ¿Cuál es el error que hay ahí? Simplemente, si nosotros hablamos inglés americano, sencillamente consigamos audio de inglés americano para que nuestros estudiantes sepan cuál es el vocabulario que se está manejando ahí en una habla de tipo nativo. Además, otra de las diferencias que vimos ahí en el video cuando decimos watch a film en inglés británico, watch a film, más sin embargo en inglés americano es watch a movie. How to put on a convincing Irish accent. You may have the look of the Irish, but you'd better work on getting the sound. You will need observation skills, a speaker with an accent, or movies and audiobooks, the ability to imitate, colloquialisms, and time to practice. Step 1. Listen and learn. The best way to learn any accent is to observe and imitate it. Find speakers with the accent or look for authentic examples of it in movies or audio recordings. Step 2. Match the famous lilt or pitch pattern of an Irish accent. Practice by starting a sentence speaking a little higher than your natural speaking voice. Lower the pitch in the middle of the sentence, then raise it slightly at the end. Step 3. Change the vowels. Elongate the aw sound in words like father and ball, and the ow sound in words like town. Bean is bean in an Irish accent. Step 4. Learn the consonants. Elongate R sounds and pronounce them harder. Pronounce L sounds harder and drop the G from ing endings. Step 5. Use colloquialisms.
Ossified, fluthered, and in the horrors are synonymous with drunk. If something is good, it's deadly. If you've ruined something, you've made a right bags of it. And the expression, "What are you like?" means, "I can't believe you're so dumb." Most British colloquialisms are also acceptable. Avoid using cliches like "top of the morning to you" and "blarney," unless you're in a leprechaun costume. Step 6. Take your accent for a test drive. Just make sure you go where it'll be appreciated, not someplace where it'll seem annoying or like you're making fun. Cheers! Did you know, according to a survey in the UK, the sexiest accent is Northern Irish? Ok, el video anteriormente visto, vemos el acento irlandés. ¿Por qué he querido colocar un video sobre el acento anteriormente mencionado? La razón sencillamente es que en el inglés no solamente existe el acento americano y el acento británico, también hay otros acentos, a saber, el acento canadiense, el acento australiano, el acento de Nueva Zelanda, el acento africano, el acento jamaicano y muchos acentos más que hay dentro del habla inglesa. La razón principal por la que he querido hablar de los acentos y en este caso especial del acento irlandés es que hay que enseñarle a nuestros estudiantes que simplemente no existe dos o un solo acento, sino que hay diferentes maneras de enseñarle a un estudiante que hay estos acentos y a manera de saber que el estudiante tenga una visualización del habla inglesa. Hi everybody, this is Mr. Duncan in England. How are you doing today? Are you okay? I hope so. Many people ask me, Mr. Duncan, what is the best way to speak English? Is it with an American accent or a British accent? I think this is a very interesting question indeed. But my answer to this question is quite simple. You use the English that you feel the most comfortable with. You don't have to sound like an American when you're speaking. You don't have to sound like a British person when you're speaking. As long as you feel comfortable with the way you use English, that is the most important thing of all. Of course, it's also important that the other person understands what you're saying as well. So don't worry too much about sounding like somebody else. Don't try to copy somebody else's way of speaking. What you have to do is develop your own way of using English. Don't forget, English is an emotional language. It's a personal language. It's a language that you use to express the way you feel. So don't worry about sounding like somebody else. Use English as you would your own language, in your own way, to express the way you feel. So you don't have to sound like Mr. Duncan. You don't have to sound like some American. You don't have to sound like anybody. What you have to sound like is you. This is Mr. Duncan in England, saying bye for now. Como acabamos de ver en el video anterior, vimos un profesor muy reconocido en YouTube. Él es de nacionalidad inglesa y se llama Mr. Duncan. Él da clases gratuitas a personas que quieran enseñar inglés en su canal de YouTube. Cuando él decía
porque mucha gente le pregunta cuál es el mejor acento, inglés americano o el acento británico. Él dice que no hay ningún mejor acento y que si la persona quiere hablar inglés americano, háblelo. Si quiere hablar inglés británico, háblelo. Pero que se entienda lo que la persona quiere expresarse. Porque he querido mostrar en este video los acentos y en especial porque quiero lanzar en mi última parte una muy especial crítica a aquellos ayos que dicen muchos estudiantes no les gustan un acento y prefieren hablar otro acento. Que lo que sucede es que muchos profesores imponen al estudiante su acento. Es decir, si al educador le gusta el acento americano, quiere que su estudiante o sus estudiantes hablen inglés americano o inglés británico. Cuando un estudiante habla otro acento, simplemente el docente se molesta mucho y trata de imponer, lo cual es un hierro grave ahí, porque si no nos convertiríamos como los griegos con relación a otra lengua, bárbaros. La idea es demostrar que también hay otros diferentes acentos y no imponer. Y la idea es que el estudiante hable el acento que más le guste, pero que se le entienda lo que él quiera decir. Espero que hayan disfrutado estos minutos gratificantes y fructíferos sobre los diferentes acentos que hay en la lengua inglesa. Hasta luego. See you later.